¿Sabías que ese delicioso aguacate que tanto te gusta, que crees que es una fuente inagotable de salud, podría estar poniéndote en riesgo sin que lo sepas? Mucha gente lo come pensando que es lo más beneficioso del mundo, y ciertamente lo es. Pero existe un lado que muy pocos te revelan. Me refiero a ciertos errores que, por inocentes que parezcan, cometemos al disfrutar de esta fruta, y que pueden acarrear consecuencias serias, incluso graves para nuestra salud, de una forma que nadie te cuenta. Imagínate querer cuidarte, elegir con esmero alimentos que crees beneficiosos, y sin darte cuenta, estar cometiendo una equivocación que podría, en el peor de los casos, llevarte al hospital o, como mínimo, complicar seriamente una condición médica que ya tienes. Es una realidad dolorosa. Porque el aguacate se ha ganado a pulso el título de superalimento, y rara vez se mencionan los peros. Pero la verdad es que, incluso con los alimentos más maravillosos que la naturaleza nos ofrece, el cómo los consumimos importa, y mucho, especialmente cuando llegamos a cierta edad. Nuestro cuerpo reacciona de manera diferente, es más sensible, y lo que antes nos sentaba bien, ahora puede requerir un poco más de atención. En este video, vamos a desvelar esos 6 errores críticos que la mayoría de las personas mayores de 60 años cometen al comer aguacate. Son descuidos que pueden tener repercusiones inesperadas y, en algunos casos, devastadoras para su bienestar. Desde la forma en que lo preparas, hasta cómo interactúa con tus medicamentos o incluso cómo lo combinas con otros alimentos. Te prometo que lo que aprenderás hoy te abrirá los ojos y te ayudará a proteger tu salud de una manera que nunca imaginaste. Presta mucha atención, porque lo que te voy a contar no es solo información. Es una guía para que sigas disfrutando de esta maravilla natural, sin poner en riesgo tu calidad de vida. Quédate hasta el final, porque el último error es uno de los más subestimados y te va a sorprender por completo. Comencemos con el primer error, uno que parece una nimiedad. Un simple descuido, pero que muchos de nosotros cometemos a diario sin darnos cuenta de su verdadero impacto. Me refiero a comer demasiado aguacate. Pensar que más es mejor cuando hablamos de este fruto, ¿sí? El aguacate es una maravilla nutricional, lleno de grasas monoinsaturadas saludables para el corazón, fibra, vitaminas E y K, potasio. La lista es larga, pero aquí está la clave: esas grasas saludables, aunque beneficiosas, son muy calóricas. Para que te hagas una idea, un aguacate mediano puede contener entre 250 y 350 calorías, dependiendo de su tamaño. Si pensamos en una porción adecuada, que suele ser un cuarto o la mitad de un aguacate, la cantidad de calorías es razonable. Pero ¿qué sucede si, por entusiasmo y creyendo que es todo sano, comemos un aguacate entero en cada comida? Las calorías se disparan rápidamente. Imagina este escenario: una tostada con un aguacate entero en el desayuno, una ensalada con medio aguacate en el almuerzo, y luego un buen tazón de guacamole casero, hecho con otro aguacate entero. Para la cena, sin darnos cuenta, estamos añadiendo entre 750 y 1050 calorías extra a nuestro día, solo con el aguacate. Para una persona mayor, que quizás ya no tiene el mismo nivel de actividad física que cuando era joven, o cuyo metabolismo se ha ralentizado, estas calorías adicionales se acumulan con una rapidez sorprendente, y el exceso de calorías, por muy saludables que sean, conduce inevitablemente al aumento de peso y el sobrepeso. Mis queridos amigos, es una puerta de entrada a un sinfín de problemas de salud. Aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, de padecer enfermedades cardíacas, de elevar la presión arterial, e incluso puede agravar problemas articulares existentes por el peso adicional. No se trata de demonizar al aguacate, ni mucho menos. Es un tesoro. Se trata de ser conscientes de la porción. Una porción sensata para la mayoría de los adultos mayores es de un cuarto a la mitad de un aguacate mediano al día. Esto te da todos los beneficios sin la carga calórica excesiva.
Puedes incorporarlo en tus ensaladas, untarlo en una rebanada de pan integral o añadirlo a un batido. La clave es la moderación. Recuerden el caso de doña Elena, una mujer encantadora de 75 años que pensaba que entre más aguacate comiera, más sana estaría, ya que todo era grasa buena. Ella empezó a subir de peso sin entender por qué, y sus niveles de azúcar en sangre empezaron a preocupar al médico. Cuando revisaron su dieta, nos dimos cuenta de que su medida de aguacate era una fruta entera en cada una de sus 3 comidas principales. Ajustar esa porción fue un cambio pequeño que hizo una gran diferencia en su salud. Así que, el primer gran error es ignorar el tamaño de la porción, pensando que no hay límite por ser sano. Ahora que hemos hablado de la cantidad, pasemos a un error que tiene que ver con la higiene, algo que a menudo pasamos por alto en la cocina, pero que en el caso del aguacate puede tener consecuencias muy desagradables y peligrosas para nuestra salud, especialmente para nosotros, que ya tenemos un sistema inmunológico que no es tan fuerte como antes. Me refiero a no lavar el aguacate antes de cortarlo. Piensa en el camino que recorre un aguacate desde el árbol hasta tu cocina. Pasa por manos de agricultores, por máquinas de clasificación, por cajas, por estantes de supermercado donde lo tocan decenas de personas. Lleva consigo residuos de tierra, restos de pesticidas, y lo que es más preocupante, bacterias. ¿Sí? Bacterias. La piel del aguacate, aunque no se come, puede albergar microorganismos como la salmonella, la listeria o la E. coli. Estas bacterias, invisibles a simple vista, pueden estar en la superficie rugosa y porosa de la cáscara. Y aquí viene el problema. Cuando agarras un aguacate sin lavar y lo cortas por la mitad con un cuchillo, la hoja del cuchillo arrastra esas bacterias desde la superficie de la piel directamente hacia la deliciosa y cremosa pulpa interior. Una vez dentro de la pulpa, las bacterias tienen un ambiente ideal para multiplicarse, especialmente si el aguacate no se consume de inmediato o si se almacena incorrectamente. Para una persona joven, una infección bacteriana de este tipo podría significar un día o 2 de malestar estomacal, quizás un poco de diarrea. Pero para nosotros, los adultos mayores, cuyo sistema inmune ya no es tan robusto, las consecuencias pueden ser mucho más serias. Podemos deshidratarnos gravemente, lo que es peligroso para los riñones y el corazón. Y la infección puede prolongarse, requiriendo incluso hospitalización y antibióticos. En casos extremos, estas infecciones pueden ser mortales, sobre todo si ya tenemos otras enfermedades de base. La solución es tan simple como efectiva. Lava el aguacate antes de cortarlo. Usa agua corriente y un cepillo de verduras para frotar suavemente toda la superficie de la cáscara. No necesitas jabón, solo agua y un buen frotado. Luego, sécalo bien con una toalla de papel limpia. Al secarlo, eliminas cualquier bacteria restante y evitas que el agua se filtre en el interior. Es un paso que toma apenas unos segundos, pero que puede salvarte de días de sufrimiento y de riesgos innecesarios. Es como si lavaras tus manos después de tocar algo sucio, pero luego te llevaras esa suciedad a la boca. Parece obvio. Pero ¿cuántas veces lo omitimos? Conocí el caso de un señor mayor que se enfermó gravemente del estómago y no entendía por qué, pues era muy cuidadoso con su comida y la cocinaba muy bien. Resultó que era de esos que no lavaba el aguacate, porque uno no se come la cáscara. Pero la realidad es que lo que está en la cáscara termina en la pulpa si no se limpia. Este pequeño gesto de higiene es un pilar fundamental para disfrutar del aguacate sin preocupaciones. Entender la importancia de la higiene es fundamental. Y ligado a esto, hay otro error que muchos cometen al elegir y almacenar su aguacate, pensando que, si no hay moho visible, todo está bien. Continuando con nuestra lista de errores que nadie te dice, llegamos al tercero, que está muy relacionado con la calidad de lo que consumimos y cómo identificamos si lo que comemos es apto para nuestro cuerpo. Me refiero a consumir aguacate en mal estado. A menudo,
Por evitar el desperdicio o por simple desconocimiento, vemos una manchita oscura, una fibra un poco más marcada, o una pequeña zona blanda en el aguacate y pensamos, esto no es nada, simplemente está muy maduro. Lo quito y ya. Pero la verdad es que un aguacate pasado de maduración o en proceso de descomposición puede desarrollar moho, aunque no siempre sea visible a simple vista, y bacterias que producen toxinas. Los signos de un aguacate en mal estado van más allá de una pulpa un poco más oscura. Un olor rancio, agrio o incluso fermentado es una señal de alerta clara. Si la pulpa presenta manchas negras o marrones muy pronunciadas que no son las típicas líneas de oxidación, o si su textura es muy fibrosa y viscosa en lugar de cremosa y suave, es mejor desecharlo. Para nosotros, los adultos mayores, consumir alimentos con estas características puede desencadenar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Y, de nuevo, lo que para una persona joven podría ser un malestar pasajero, para nosotros puede significar una deshidratación severa, un desequilibrio electrolítico peligroso, o una complicación seria de condiciones médicas preexistentes. No vale la pena arriesgar una gastroenteritis grave o algo peor por no querer desechar un aguacate que ya cumplió su ciclo. Tu salud es mucho más valiosa que el costo de una fruta. Además, el almacenamiento es clave. Si has cortado un aguacate y no lo has consumido por completo, guárdalo en un recipiente hermético en el refrigerador, preferiblemente con el hueso dentro y un poco de jugo de limón para ralentizar la oxidación. Consúmelo en 1 o 2 días. Si ves moho en cualquier parte del aguacate, incluso si solo es una pequeña mancha, lo más seguro es desecharlo por completo. Las raíces del moho pueden extenderse más allá de lo que vemos en la superficie. Recuerdo hace un tiempo, una oyente nos escribió contando que su esposo, de 70 años, terminó en urgencias por una intoxicación alimentaria muy fuerte. Estaban seguros de que había sido por un pollo, pero al revisar su dieta con el médico, recordaron que había comido aguacate que ya estaba muy maduro, con zonas oscuras y un sabor un poco raro. El doctor confirmó que era una bacteria común en alimentos en descomposición. En nuestra edad, el cuerpo no siempre tiene la misma capacidad para combatir estas infecciones, y la recuperación puede ser lenta y complicada. Así que, siempre es mejor prevenir que lamentar cuando se trata de alimentos en mal estado. Y ahora, un error que es absolutamente crucial para quienes toman medicamentos regularmente. Algo que los médicos rara vez nos advierten específicamente sobre el aguacate. Quizás porque es un alimento tan popularmente considerado bueno que no se piensa en sus interacciones. Me refiero a ignorar cómo el aguacate puede interactuar con ciertos medicamentos, especialmente los anticoagulantes. El aguacate es una excelente fuente de vitamina K, una vitamina que juega un papel vital y muy específico en la coagulación de la sangre. Es decir, ayuda a que nuestra sangre se coagule cuando sufrimos una herida, evitando que nos desangremos. Pero aquí está el dilema si estás tomando medicamentos anticoagulantes, como la warfarina o el Sintrom, que precisamente tienen la función de adelgazar la sangre para prevenir coágulos peligrosos, los que causan ataques cardíacos o derrames cerebrales. Un aumento drástico e inconsistente en tu consumo de vitamina K puede disminuir la eficacia de tu medicamento. Imagina que tu médico te ha ajustado la dosis de tu anticoagulante con una precisión asombrosa, basándose en tu dieta habitual y tus niveles de vitamina K. Si de repente empiezas a comer mucho aguacate y tus niveles de vitamina K se disparan, la warfarina puede volverse menos efectiva. Esto significa que estás en un mayor riesgo de formar coágulos de sangre, lo que podría llevar a un derrame cerebral, un ataque cardíaco o una embolia pulmonar. Por otro lado, si un día comes mucho aguacate y al día siguiente no comes nada, esa variabilidad también puede desestabilizar el efecto del medicamento. No se trata de eliminar el aguacate por completo de tu dieta si tomas estos medicamentos. Se trata de ser consciente y consistente.
Consulta a tu médico o a un dietista nutricionista para que te orienten sobre la cantidad segura y consistente de aguacate que puedes consumir. La clave es la moderación y la regularidad. Es decir, si vas a comer aguacate, hazlo en una porción controlada y de forma habitual, para que tu médico pueda ajustar tu medicación en consecuencia. No lo comas un día entero, y luego no lo tomes en una semana. Recuerdo el caso de Don Miguel, un hombre de 72 años que tomaba warfarina debido a un problema cardíaco previo. Él estaba muy contento porque le encantaba el aguacate y había empezado a comerlo casi a diario, en grandes cantidades, pensando que le ayudaría aún más con su corazón. Pero al poco tiempo, empezó a sentirse mal, con palpitaciones y una sensación extraña. Cuando fue al médico, su INR, que es el índice de coagulación que se monitorea en estos pacientes, estaba peligrosamente bajo, lo que indicaba que su sangre se estaba coagulando demasiado rápido. Después de revisar todo, el médico descubrió que el consumo excesivo y variable de aguacate estaba contrarrestando su medicación. Don Miguel no lo sabía, y casi le cuesta muy caro. Este es un ejemplo clarísimo de por qué es vital comunicar a tu médico todos los cambios significativos en tu dieta, especialmente si estás tomando medicamentos críticos. Estos dos errores nos recuerdan lo importante que es ser conscientes de lo que comemos y cómo afecta a nuestro cuerpo, especialmente cuando hay medicamentos de por medio. Pero aún hay más. Y el siguiente error tiene que ver con cómo vemos el aguacate en el contexto de nuestra dieta general. Un error que, sorprendentemente, muchos cometen. Llegamos a los últimos dos errores. Y estos son tan importantes como los anteriores, porque afectan la forma en que el aguacate realmente beneficia o, en el peor de los casos, perjudica nuestra salud general, dependiendo de cómo lo usemos. El quinto error es usar el aguacate como una excusa para comer mal. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo, muchas personas piensan que, al añadir aguacate a una comida, automáticamente la hacen saludable, sin importar el resto de los ingredientes. Esta mentalidad puede llevar a consumir más calorías vacías, grasas saturadas, azúcares y sodio de lo que realmente es bueno para nuestro cuerpo, escudándose en la presencia del aguacate. El aguacate, por sí solo, es un alimento extraordinario, pero no es una varita mágica que anula el impacto negativo de un plato lleno de papas fritas, unos nachos cubiertos de queso procesado, o panes blancos cargados de mantequilla y embutidos de baja calidad. Por ejemplo, si te preparas una hamburguesa gigante con tocino y queso, y le añades una rodaja de aguacate, la hamburguesa sigue siendo una bomba calórica y de grasas saturadas. Y la rodaja de aguacate, por muy buena que sea, no la convierte en una opción saludable. Lo mismo ocurre con el guacamole. Es delicioso. Y si se prepara en casa con aguacate fresco, cebolla, cilantro y un toque de limón, es nutritivo. Pero si lo acompañas de una bolsa entera de totopos fritos y salados, el beneficio del aguacate se ve opacado por la cantidad excesiva de calorías vacías, grasas saturadas y sodio que aportan los totopos. El aguacate debe ser un complemento en una dieta ya saludable, no un salvavidas para compensar malos hábitos alimenticios. La forma correcta de usarlo es, por ejemplo, sustituyendo grasas menos saludables, como la mantequilla o la mayonesa en un sándwich, por aguacate untado, o añadirlo a una ensalada llena de vegetales frescos y proteína magra. La clave es la conciencia. Sé honesto contigo mismo sobre lo que realmente estás comiendo. El aguacate es excelente para sustituir grasas menos saludables y añadir nutrientes a una comida equilibrada, pero no para limpiar los pecados de una dieta poco saludable. Recuerdo a una señora que, muy convencida, decía yo como muy sano: siempre le pongo aguacate a todo. Pero cuando revisamos su dieta con detenimiento, estaba llena de alimentos procesados, sándwiches con pan blanco y embutidos llenos de sodio, ensaladas con aderezos cremosos y cargados de azúcar, y comidas rápidas, todo coronado con aguacate.
El aguacate es excelente. Sí, pero no es una varita mágica que transforma lo insalubre en saludable. Nuestro cuerpo necesita una nutrición integral, no solo una adición sana a un plato que, en su esencia, no lo es. Y ahora, el último error. Uno que a menudo se ignora porque se cree que el aguacate es universalmente bueno y tolerado por todos. Me refiero a no prestar atención a las alergias o sensibilidades al aguacate, aunque son menos comunes que otras alergias alimentarias. Las alergias al aguacate existen y, en algunos casos, pueden ser graves. Es importante saber que hay una conexión entre la alergia al aguacate y el síndrome de látex frutas. Esto significa que si eres alérgico al látex, podrías ser alérgico también a ciertas frutas, como el aguacate, el plátano, el kiwi o las castañas, entre otras. Esto se debe a que las proteínas de estas frutas son similares a las del látex y pueden desencadenar una reacción alérgica en personas sensibles. Los síntomas de una alergia al aguacate pueden variar desde leves, como picazón en la boca o la garganta, hinchazón de los labios, la lengua o la garganta, urticaria o erupciones cutáneas, hasta reacciones más severas, como dificultad para respirar, sibilancias o anafilaxia, que es una reacción alérgica grave que requiere atención médica de emergencia, incluso si no es una alergia completa. Algunas personas pueden desarrollar sensibilidades al aguacate, manifestándose como malestar digestivo, dolor de estómago, gases o diarrea, sin que se trate de una reacción alérgica en toda regla. Es fundamental escuchar a nuestro cuerpo. Si experimentas alguno de estos síntomas después de comer aguacate, por leves que parezcan, es una señal que no debes ignorar. Consulta a tu médico para que pueda evaluar la situación y determinar si se trata de una alergia o una sensibilidad. El hecho de haber comido aguacate toda la vida sin problemas no significa que no puedas desarrollar una sensibilidad o alergia en la edad adulta. Nuestro cuerpo cambia y nuestras reacciones a los alimentos también pueden hacerlo con el tiempo. Hace poco, me enteré del caso de una persona mayor que siempre había comido aguacate sin ningún problema, pero empezó a sentir una picazón extraña en la boca y la garganta cada vez que lo consumía, acompañada de un malestar general, como si estuviera resfriada. Después de visitar al alergólogo y hacerle pruebas, descubrió que había desarrollado una sensibilidad al aguacate que su cuerpo, con el tiempo, había cambiado la forma de procesarlo. Esto nos enseña una lección valiosa. Nuestro cuerpo no siempre reacciona igual a lo largo de los años. Y lo que antes era completamente inocuo, ahora puede requerir nuestra atención y una posible reevaluación. Hemos desglosado 6 errores cruciales que, aunque parezcan pequeños o inofensivos, pueden tener un impacto significativo en nuestra salud cuando se trata del aguacate. Desde las cantidades que consumimos, la vital importancia de la higiene al prepararlo, saber identificar si está en buen estado, hasta cómo interactúa con nuestros medicamentos y cómo lo integramos en nuestra dieta general. Y, por supuesto, no debemos olvidar la necesidad de escuchar atentamente a nuestro cuerpo ante posibles alergias o sensibilidades que puedan surgir. Cada uno de estos puntos es una pieza clave en el rompecabezas de una vida saludable y consciente. Recuerden, mis queridos amigos, no se trata de tener miedo al aguacate ni de eliminarlo de nuestras vidas. Sería una pena. El aguacate sigue siendo una joya nutricional, un verdadero regalo de la naturaleza, pero, como con todo en la vida, la clave está en el conocimiento, la moderación inteligente y la atención consciente. Pequeños ajustes en nuestra rutina, como lavar la piel, controlar las porciones, revisar la madurez y estar al tanto de las interacciones con medicamentos o las señales de nuestro cuerpo, pueden marcar una diferencia gigantesca en nuestra calidad de vida, especialmente en esta etapa dorada donde la salud se vuelve aún más valiosa. Me encantaría saber si alguno de estos errores les ha sorprendido,
o si ustedes mismos han notado alguna de estas situaciones en su propia experiencia. Sus vivencias y su sabiduría son invaluables para esta comunidad. Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Juntos, aprendemos y crecemos. Si este video les ha parecido útil, si sienten que les ha proporcionado información valiosa que les ayudará a disfrutar del aguacate de forma más segura y consciente, por favor, regálenos un me gusta. Un simple clic nos ayuda mucho a seguir creando contenido que les sea de utilidad. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán más consejos prácticos y valiosos para vivir una vida plena, feliz y saludable en cualquier edad. Cada pequeño paso cuenta en el camino hacia una vida más sana y dichosa. Sigan cuidándose, sigan aprendiendo y sigan viviendo su mejor vida a cada edad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.